Entonces el Eterno dijo a Moshe, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moshe con Yehoshua su servidor, y Moshe subió al monte de Elohim. Y dijo a los ancianos, ¿cuántos ancianos habían en ese tiempo? Se saben que habían 70 ancianos. Y a los 70 ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos vosotros. Y aquí, ¿quién? Y aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y en una nube cubrió el monte. Entonces, mientras que el general se va, dejan dos oficiales. Esos dos oficiales quedaron al mando. Mientras que se va él, quedaron al mando Aarón y ¿quién? Hur. Entonces, ¿a quién entregó Moshe la dirección del campamento en su ausencia? A dos hombres, a Moshe y a Hur. Entonces, hombres de absoluta confianza. Entonces, cuando Moshe se va, ¿quiénes estaban a cargo? Moshe y Hur. Aarón y Hur. Aarón y Hur. Cuando Moshe se va al monte, quedaron ellos dos, responsables del campamento. Y se menciona a Aarón, pero a Hur no se menciona. ¿Cierto? A Hur no se menciona acá en esta parashá. ¿Cómo así que dejó a Aarón y a Hur y solamente se habla de Aarón? ¿Qué pasó con Hur? ¿Qué pasó? En otras palabras, cuando sucede estas cosas del becerro de oro, ¿quiénes eran los dos hombres que Moshe dejó al frente del campamento? Aarón y Hur. Pero en el becerro de oro no se menciona a Hur. No se menciona a Hur. ¿Qué dice el capítulo 32.1? ¿Qué dice el capítulo 32.1? Porque ellos tenían que estar ahí. Viendo el pueblo que Moshe se tardaba a descender el monte, se acercaron entonces a Aarón. Tenían que haber dicho la Torá a Aarón y a quién? Y a Hur. Y a Hur. Pero no se menciona sino solamente a Aarón. Solo Aarón. De hecho, usted no encuentra, mire hermano, de hecho usted no encuentra nunca más en toda la Torá el nombre de Hur por ningún lugar. Y los antiguos llegaron a la conclusión de que este silencio tremendo que nosotros tenemos aquí de Hur, de que ya no vuelve a aparecer el nombre de Hur, siendo que ambos fueron dejados por Moshe al frente del campamento, solo puede explicarse de una sola manera, de una manera, que Hur se opuso a los rebeldes que querían hacer el becerro de oro. ¿Qué pasó con Hur? Que él se opuso. ¿Qué es oponerse? O sea, no estar de acuerdo, ¿cierto? Se oponen aquellos rebeldes que querían hacer el becerro de oro. Y Hur se les opuso y lo lincharon, o sea, lo mataron. Lo mataron. Hur se interpuso en el medio y dijo, no vamos a adorar a un becerro de oro, excepto al Dios de Israel. Hermano, yo les hago una pregunta, que lo dejen encargado a usted y que esas personas rebeldes le digan, vamos a hacer un Dios cuando sabemos que es un Dios. ¿Usted qué haría? ¿Qué haríamos realmente, hermano? Que el pueblo llegara ante usted y encargado como el campamento y le diga, vamos a hacer un Dios, haznos dioses. ¿Qué haríamos? Seamos sinceros, ¿qué haríamos? Sabiendo que el Dios de Israel nos sacó de la tierra de Egipto, ya nos había dicho que no tendríamos dioses no los inclinaríamos. ¿Qué haríamos? Pero ¿por qué los rabinos antiguos pensaron de esa manera? ¿De dónde sacaron la idea de que fue así que lo mataron porque se opuso? ¿De dónde salió eso? ¿Sí? Piensa en esto, hermano. Pensemos en esto. En la antigüedad, los niños, escuchen bien esto, hermano, los niños eran instruidos en el oficio de sus padres. Anteriormente, hermano, los papás le enseñaban el qué, el mismo oficio, el mismo trabajo que tenían sus padres. ¿Sí? En pocas palabras, según la ley judía, los padres tenemos la responsabilidad
de darle un oficio a nuestros hijos. Y yo creo que no solamente en la ley judía, yo creo que en toda la humanidad tiene esa responsabilidad, ¿cierto, hermano? Yo lo pienso así, no solamente en la ley judía, pero en la ley judía es así, es una ley ya, ¿sí? Y eso ha sido así por épocas milenarias y milenarias y milenarias. Cuando llega la construcción del Mishkan, o sea, del tabernáculo, ¿quién fue elegido para ayudar a Moshe a construir el Mishkan? Miremos el texto y vamos a analizar. Miren lo que dice acá, Bezalel, dice Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur. O sea, Bezalel era nieto de ¿quién? De Ur. Bezalel, nieto de Ur. Tenga en cuenta esto primeramente. Lógicamente, pone cosas, lógicamente, si Bezalel era un artesano experto en toda obra de metal, en toda obra de piedras, en toda obra de madera y de piedras preciosas, es por lo que había recibido de quién, de su papá, ¿cierto? Él había recibido de su papá eso. Quiere decir que Ur, pone como esto, ¿no? Quiere decir que Ur era el mejor, ¿cómo se dice? Metalúrgico, ¿sí? Sí, metalúrgico, era el mejor metalúrgico que tenía Israel en aquellos días. Era el hombre que podía haber hecho un becerro de oro. ¿Y qué pasó con Ur entonces? Se opuso y lo lincharon. Lo lincharon, lo mataron. Entonces se queda Aarón solo. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué pasó ahora, hermano? Mire, volvamos al 32, capítulo 32. Ahí más adelante. ¿Qué pasó ahora? Entonces, bueno, vamos a volver a comenzar el 32.1. Entonces, viendo el pueblo que Moshe se tardaba en descender, Éxodo 32.1. En el monte se acercaron entonces a Aarón, ahí está solito Aarón, y le dijeron, levántate, haznos dioses que vaya delante de nosotros, porque a este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traérmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 5. Y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta ¿para quién? Para el Eterno. Miren esto, hermanos. Mañana será fiesta para el Eterno. Para el Eterno. Hermano, ese es el rostro del texto. Pero recuerde que el texto tiene una espalda. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo acá, pero el texto tiene algo que ya pasó. ¿Sí? Y nosotros estamos detrás del texto. ¿Sí? Observe el versículo 5. Observe muy bien el versículo 5. ¿Qué fue lo que vio Aarón? ¿Qué fue lo que vio Aarón? La clave está en la palabra hebrea porque veíar y vio. Ahí en el texto hebreo dice veíar y vio. Y vio. Se puede traducir también como temió. Ese texto también se puede traducir como temió. En otras palabras, lo que el texto está diciendo es, cuando Aarón temió, esto edificó un altar delante del becerro. Él edificó ese porque tuvo miedo. ¿Qué fue lo que temió Aarón? ¿Cuál fue el temor de Aarón? Aarón no era un cobarde, pero él temió que si se negaba a continuar con el malvado proyecto, esta turba desenfrenada que ya había linchado a Ur, lo iban a linchar también a él. Lo iban también a linchar a él. Pero ¿cuál era el temor de Aarón? ¿Que lo mataran? No, él no tenía temor de que lo mataran a él. Muy bien. El temor de Aarón era que eso que había acarreado doble pecado de asesinato. Escuchen esto, es muy bien. Doble pecado de asesinato. ¿Recuerdan cuando analizamos un texto de cuando Moshe vio a sus hermanos que estaban matando a uno y Aarón Moshe no permitió eso? Porque él ya había visto que había asesinado a otra persona y él le salvó a una vida. Póngale con eso, ¿no?
Ellos habían visto que de un doble asesinato sobre el pueblo, y cuando en la tradición de nuestro pueblo, cuando se comete doble asesinato, ya no hay posibilidad de expiación. Ya no hay posibilidad de expiación. En otras palabras, antes, cuando él vio esto, antes de esa circunstancia, prefirió que la ira se derramara sobre él, que la ira se derramara sobre ¿quién? Sobre Aarón. Sobre Aarón. Él dijo, mire la importancia de ese gran líder. Él dijo, antes de que prefirió que la ira del Eterno se derramara en él más que sobre el pueblo, lo que dice la hermana. Tremendo. Él no tenía poder, él tenía que el Eterno iba a destruirlos ahora sí seriamente, ¿sí? Para que esto atenuara la justicia divina a favor de todo el perdón de Israel. Y Aarón prefirió, hermano, tomar la culpa sobre sí con tal de abrir una puerta de esperanza para la redención de todo Israel. La pregunta es, ¿lo haríamos nosotros? ¿Lo haríamos nosotros? ממלכת כהנים וגוי קודש